Hola, mi nombre es Ángel Rodrigo Chávez, soy estudiante de la carrera de Guía Nacional de Turismo en el Instituto Tecnológico Internacional ITI. Para mí es un gusto acompañarlos en este recorrido por uno de los lugares históricos y culturales más importantes de la provincia de Chimborazo, la Iglesia María Natividad de la Valvanera. Nos encontramos en el Cantón Colta, frente a un paisaje extraordinario de los Andes ecuatorianos y muy cerca de la conocida Laguna de Colta. Por este lugar guarda algo todavía más importante. Aquí encontramos una edificación relacionada con uno de los primeros momentos de la historia colonial del Ecuador. En los próximos minutos conoceremos por qué se construyó esta iglesia, cuál fue su relación con la fundación de Santiago de Quito, cómo fue construida, cuáles son sus principales características arquitectónicas y por qué actualmente forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. Para comenzar, nos encontramos en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo, en la zona cercana a la Laguna de Colta. La iglesia de la Valvanera pues está vinculada históricamente con la fundación de Santiago de Quito, ocurrida en agosto de 1534. Este acontecimiento tuvo lugar durante los primeros años de la presencia española en el territorio que actualmente conocemos como Ecuador. La importancia de la Valvanera está precisamente en este contexto histórico. La construcción de un templo católico formaba parte del establecimiento de la nueva organización colonial y religiosa y estuvo relacionada con el proceso de evangelización de las poblaciones indígenas. Por eso, cuando observamos esta iglesia, no debemos verla únicamente como un edificio antiguo, también debemos entenderla como un testimonio de un periodo de profundos cambios políticos, sociales, culturales y religiosos. Ahora podemos hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué se construyó la iglesia precisamente en este lugar? La respuesta pues está relacionada con el establecimiento de Santiago de Quito en 1534. La fundación de este asentamiento convirtió a la zona en un punto importante para la presencia española en la región. La construcción del templo respondió a la necesidad de establecer un espacio destinado al culto católico y a la evangelización. Además, la ubicación se encontraba dentro de un territorio que ya estaba habitado por pueblos indígenas. Por esta razón, la historia de Valvanera también representa el encuentro y en muchos aspectos el conflicto entre dos mundos culturales, el europeo y el indígena. Es importante señalar que algunas fuentes secundarias presentan otras explicaciones sobre la elección exacta de este lugar, incluso relacionándola con la importancia que tenía la laguna de Colta para las poblaciones locales. Sin embargo, pues como guía turístico prefiero quedarme con lo que podemos respaldar históricamente. La iglesia pues está directamente relacionada con el establecimiento de Santiago de Quito y con el proceso de evangelización colonial. Bien, ahora una pregunta que muchos se hacen. ¿Quién construyó la iglesia de la Valvanera? Pues según las fuentes señalan que hay participación de mano de obra indígena y española y también que está relacionado a la llegada de Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar. Pero la construcción material del templo involucró a personas que aportaron sus conocimientos y trabajo en piedra, adobe, madera y otros materiales. Este aspecto es especialmente importante porque nos permite comprender que el edificio también representa un encuentro de técnicas y conocimientos tanto europeos como indígenas. Ahora quiero invitarles a observar la fachada. Este es probablemente el elemento que más llama la atención cuando llegamos a la Valvanera. Podemos observar el predominio de la piedra, además de un acceso formado
por un doble arco y un pequeño campanario. La fachada pues presenta diferentes elementos tallados y decorativos. Estas características se relacionan con la arquitectura colonial y con lo que se conoce como barroco mestizo, una expresión artística en la que combinaron elementos de tradición europea con conocimientos, técnicas y formas desarrolladas por los habitantes indígenas. Aquí podemos observar algo muy interesante, que la construcción no solamente nos habla de la religión católica, también nos habla de las personas que participaron en su construcción y de cómo diferentes tradiciones culturales quedaron representadas en el edificio. Por eso les recomiendo observar detenidamente los detalles de la piedra. Cada elemento arquitectónico nos ayuda a comprender que estamos frente a un edificio que ha atravesado varios siglos de historia. También está marcada por uno de los terremotos más importantes que afectaron a esta región, el terremoto de 1797, que provocó graves daños en la zona de Riobamba y sus alrededores. La documentación histórica señala que la iglesia antigua sufrió destrucción y posteriormente fue objeto de reconstrucciones y reparaciones. Esto es importante porque cuando observamos actualmente la iglesia de La Valvanera, debemos comprender que su historia no se limita a 1534. El edificio ha atravesado diferentes momentos de transformación y conservación. Por eso hablar de patrimonio también significa hablar de restauración, protección y conservación. El objetivo pues es permitir que las generaciones actuales y futuras puedan seguir conociendo este testimonio de nuestra historia. La iglesia está dedicada a María Natividad de Valvanera. Este nombre está relacionado con la devoción a la Virgen de Valvanera, una advocación mariana de origen español. De esta manera podemos comprender también por qué el templo tuvo un significado religioso tan importante desde sus primeros años. La iglesia no fue solamente un espacio arquitectónico, fue un lugar destinado al culto y a la transmisión de la religión católica. Con el paso del tiempo, pues la devoción a la Virgen de Valvanera se incorporó a la identidad religiosa de las comunidades de la zona. Por eso, cuando visitamos el templo, debemos respetarlo no solamente como patrimonio histórico, sino también como un espacio religioso que continúa teniendo significado para sus creyentes. Y como ocurre con muchos lugares históricos del Ecuador, alrededor de la Valvanera también existen relatos y tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Como guías turísticos debemos saber diferenciar entre historia documentada e historia tradicional oral. Cuando contamos una leyenda o un relato local, podemos presentarlo utilizando expresiones como según la tradición o de acuerdo con los relatos transmitidos en la comunidad. Esto permite que el visitante conozca la riqueza cultural del lugar sin confundir una tradición con un hecho histórico comprobado. Y justamente esa memoria colectiva también forma parte de la experiencia patrimonial. La iglesia María Natividad de Valvanera es importante no solamente por su antigüedad, sino también por su valor que está relacionado con diferentes aspectos. Uno, su valor histórico porque está vinculado con los primeros años del periodo colonial. Dos, su valor arquitectónico por sus características constructivas y su fachada de piedra. Tres, su valor religioso es por la devoción a María Natividad de la Valvanera, y su valor cultural porque representa parte de la interacción entre las culturas tanto europeas como indígenas. Además, su ubicación permite a los visitantes complementar la experiencia cultural con el paisaje de la laguna de Colta y presenciar el imponente Chimborazo que se puede observar pues desde esta zona. Y por estas razones, Valvanera constituye un importante atractivo turístico cultural de la provincia de Chimborazo.
Y bueno, antes de finalizar nuestra visita, los invito a descubrir un poco más de la cultura de este maravilloso lugar. Aquí junto a la iglesia podemos encontrar un pequeño espacio cultural en donde pueden conocer y adquirir productos relacionados con las tradiciones de la localidad. Y por supuesto, no podemos irnos de Colta sin probar el típico cuy asado en cualquiera de los restaurantes que están aquí a nuestro alrededor. Muchas gracias por su visita y espero que les haya gustado este lugar. Hasta pronto.